Bien, hoy continuamos con la serie de El Espíritu Santo de Dios. Habíamos hecho una pausa, volvemos a retomar y vamos a ver si recuerdan, habíamos visto el último sermón, para hacer un poquito de memoria, habíamos empezado a ver la importancia de los dones, ¿no? La importancia que Pablo nos manda a todos los creyentes en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, a no ignorar los dones. ¿Por qué? Porque los dones es lo que el Señor nos dio para edificar su iglesia. Entonces lo que vimos la vez pasada justamente era eso, la importancia que tenían los dones en la iglesia. El día de hoy nos vamos a meter de lleno y de acá sucesivamente en los próximos sermones nos vamos a meter de lleno en cada uno de los dones. Hoy vamos a hacer una parte, hoy vamos a hacer un sermón, pero lo vamos a dividir en dos partes, porque entiendo que muchos de nosotros venimos de iglesias no bíblicas, no sanas, y donde hemos recibido una muy mala educación o una educación incorrecta acerca de este tema de los dones. Así que por eso es que decidí este sermón hacerlo en dos partes. Pero antes vamos a orar una vez más. Padre amado, te damos muchas gracias por este hermoso día y este hermoso privilegio que tenemos de congregarnos como iglesia juntos para adorarte, para escuchar tu voz, Señor. Te pido que uses tu palabra para llevar vida en aquellos que aún no te conocen, que lleves consuelo, exhortación y edifiques por medio de ella, Señor, de tu palabra. Padre amado, te doy toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante 2000 años, nunca alguien había osado llamarse a sí mismo apóstol. Pero a fines del siglo XX, un fenómeno comenzó a gestarse silenciosamente dentro de ciertos círculos evangélicos. Fue el comienzo de una época marcada por avivamientos emocionales. Buscando un nuevo impulso espiritual para la iglesia que parecía estar dormida, Peter Wagner, reconocido profesor del Seminario Teológico Fuller, comenzó a articular lo que más tarde se llamaría la Nueva Reforma Apostólica. Wagner observó distintos eventos alrededor del mundo, pero los eventos de Toronto y Brownsville fueron para él señales inequívocas de que Dios estaba haciendo algo nuevo. Concluyó que la iglesia necesitaba restaurar el ministerio apostólico y profético, no tan solo como un testimonio fundacional, como enseña el Nuevo Testamento, sino como oficios vigentes y con autoridad bíblica para dirigir regiones enteras, establecer decretos espirituales y recibir revelaciones directas de Dios para gobernar la Iglesia Universal de Cristo. Tristemente, esto no era un retorno a las Escrituras, sino una reinterpretación de los fundamentos ya puestos por Cristo. Wagner proponía la idea de volver a las bases. Anunciaba con un lenguaje atractivo lo siguiente: la iglesia contemporánea necesita restaurar el ministerio de los apóstoles y profetas como oficios activos, permanentes y vigentes. Según él, la iglesia se había apartado de su estructura original basada en Efesios 4:11, que es el texto que nos compete hoy. Con autoridad académica y con el tono de quien hace un descubrimiento revolucionario, afirmaba que Dios estaba refundando la iglesia. Y esta idea comenzó a propagarse por América Latina y más tarde a más de 40 países de todo el mundo. Prometía poder, revelación fresca, autoridad apostólica y profética, un liderazgo de alto nivel
y un volver a los dones históricos. Muchos pastores, buscando soluciones rápidas a problemas profundos en sus congregaciones, comenzaron a escuchar y abrazar sin discernimiento este método para impulsar el despertar espiritual de sus congregaciones. En 1998 este movimiento se expandió a lo largo de distintos continentes, constituyendo lo que se llamó una coalición apostólica internacional, una red de hombres y mujeres que reclamaban para sí mismos títulos de apóstol, otros de profeta, y luego exigían a sus ovejas su misión espiritual, ofreciéndoles cobertura, prosperidad y sanidad. Iglesia, lamentablemente, desde el primer siglo con los falsos maestros hasta el día de hoy, el problema es el mismo. Cuando la iglesia empieza a escuchar otras voces y se deslumbra con promesas que son falsas, que no existen y que no provienen de la palabra de Dios. Le prometen cosas que no son verdad y que están basados en métodos de hombres. La iglesia no necesita inventar un nuevo método para llevar a cabo cuando la iglesia pareciera que no avanzara. La iglesia lo que necesita es permanecer fiel sobre lo que Cristo mismo ya estableció. Cristo ya determinó el método para que la iglesia continúe edificándose sobre ese fundamento. Y ese es justamente el título de este mensaje. El método de Cristo para guiar y edificar a su iglesia. Así que vamos a leer nuestro texto. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, vamos a bosquejar este sermón en 3 puntos, pero como les decía, solamente hoy vamos a ver el primer punto de este sermón. El primer punto son los apóstoles y profetas, dones fundantes. El segundo punto, evangelistas, pastores y maestros, dones edificantes. Y el tercer punto, el propósito y el tiempo de esos dones. Pero hoy nuevamente vamos a ver el primer punto, apóstoles y profetas, dones fundantes. Antes de llegar al versículo 11, que es el texto, el versículo que nos compete, Pablo comienza el capítulo 4 del versículo 1 al 6, exhortándole a la iglesia de Éfeso a que vivan en paz unos con otros, a que se traten bien, a que sean amorosos unos con otros. ¿Cuál era el motivo? Preservar la unidad que Cristo ya había logrado. Y ahora ellos eran un cuerpo, una familia. Y si bien es cierto que somos un cuerpo en Cristo, también es importante señalar que esa unidad no significa uniformidad. No significa uniformidad. Esto es lo que Pablo, a partir del versículo 7, empieza a enseñar, que la unidad entre los creyentes es perfectamente compatible con la diversidad. La iglesia es un cuerpo y un cuerpo como tal está formado por distintos miembros, pies, manos, orejas, ojos, y todos los miembros del cuerpo, al igual que los miembros de una congregación, tienen distintas funciones. Y esas funciones están basadas ¿sobre qué? Sobre los dones que Cristo le repartió a su iglesia. ¿Para qué? Para servirle a Él, sirviéndonos entre nosotros. Así que como el ojo no puede pretender convertirse en nariz
porque no fue diseñado para respirar. Entonces, así también los creyentes deben aceptar con gozo el lugar y la función que Cristo nos asignó a cada uno de nosotros en la iglesia. Y desde esa posición que Cristo te puso, mi hermano, mi hermana, con esos dones que Él te dio, debemos servir gozosos al resto de los miembros, al resto de la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y en versículo 8, Pablo dice que estos dones son un regalo que Cristo concede a la iglesia. Y dice así el versículo 8, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Pablo está citando acá el Salmo 68, versículo 18, que habla acerca de la victoria del Señor sobre sus enemigos. Y quizá muchos de ustedes seguramente habrán visto películas de guerra, donde capitanes de distintas ciudades combatían y el capitán ganador llegaba a su ciudad triunfante, entraba en una procesión y llevaba a todos los cautivos, a todos los rehenes detrás. Y cuando entraba a su ciudad, repartía su botín. Bueno, hermanos, Pablo lo que está haciendo acá es aplicando este salmo, el versículo de este salmo, a Cristo. Porque Cristo es el Señor. Cristo es Dios. Y lo que hace Pablo es aplicar esa figura a Jesús. Que Él es el capitán guerrero victorioso que triunfó muriendo en la cruz y liberó a un sinnúmero de almas que estaban cautivas. Y al subir al tercer día, al resucitar al tercer día, al volver a su ciudad, liberó a sus cautivos. ¿Y qué hizo? Repartió el botín. ¿Cuál es ese el botín? Los dones. Los dones. Él subió como un glorioso Salvador. Hermanos, nosotros éramos cautivos y estábamos bajo las garras de Satanás. Y Él vino por nosotros y nos hizo sus cautivos, sus rehenes, para liberarnos y darnos después esos dones. ¿Para qué? Para servirle a Él, para servirle a Él. Y Pablo se está refiriendo puntualmente en este texto a ciertos hombres con dones de liderazgo, de enseñanza, de predicación, y dice que los dio como regalos a su iglesia. Estos no son hombres con dones, sino que son hombres dones, donde ellos mismos son dones que Cristo se los regala a su iglesia. ¿Y quiénes son estos hombres dones? Bueno, entramos a nuestro texto, versículo 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles y a otros profetas. Y acá nos detenemos hoy, esta es la primera parte que vamos a ver. Y vemos que en el capítulo 2, Pablo, él ya dijo quiénes eran estos hombres. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que fueron los que pusieron, los que establecieron el fundamento, que es la enseñanza acerca de Cristo. Estos hombres, lo que enseñaban quedó plasmado en las páginas de nuestra Biblia, donde la piedra angular es Cristo. Toda la iglesia debe ser edificada sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. Y el único protagonista es Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20 dice: así pues ustedes, los creyentes, ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ese es el fundamento. Eso es lo que hicieron los apóstoles y profetas. Colocaron el fundamento para que luego la construcción sea edificada sobre ese fundamento. Esa fue la misión. Ahora, la pregunta es,
¿Es posible que en el día de hoy existan verdaderos apóstoles y profetas? Bueno, entendemos que no, pero para eso vamos a fundamentarlo y en primer lugar vamos a comenzar por los apóstoles. Hermanos, vamos a ver muchos textos bíblicos porque nosotros necesitamos ser instruidos y convencidos, no por lo que yo diga, sino por lo que la palabra de Dios diga. Entonces, no se preocupen, pueden anotarlos, buscarlo después en su casa. Yo después voy a enviar a los grupos God, a los moderadores, toda una reseña de todos los versículos, pero lo pueden anotar. Pero vamos a ir por varios versículos. Entonces, ¿cuál es la definición bíblica de los apóstoles? La palabra apóstol significa un enviado. Tanto en hebreo como en griego, esa palabra deriva del verbo enviar. Entre los judíos, esa palabra había alcanzado un significado muy específico y tenía una connotación legal, esa palabra. Es decir, un apóstol era alguien que tenía el poder legal y oficial de representar a quien lo había enviado. Es decir, cuando un apóstol se presentaba, era como si fuese la misma persona que lo había enviado. En el Nuevo Testamento vemos que el autor de Hebreos utiliza intencionalmente la palabra apóstol cuando se refiere a Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos sabían muy bien el significado de esa palabra. Y acá el autor le quiere hacer ver a los judíos quién era Cristo. ¿Quién era Cristo? Ellos conocían muy bien el significado. Dice Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 2. Consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, la cual fue fiel al que lo designó. Así que lo que Jesús dijo fue lo que dijo ¿quién? El Padre. Lo que él decía era lo que el Padre dijo. Juan 12:49 dice el Señor, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y la misma manera, quienes recibían a cualquiera de los 12 apóstoles, ¿a quién estaban recibiendo? A Cristo. De la misma manera, Mateo 10:40, él dice, el Señor, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Se dan cuenta? Pueden ver, el apóstol era alguien que tenía una connotación legal, era el representante legal de quien lo había enviado. Era como si la misma persona que lo envió estuviese donde estuviese el apóstol, donde estaba el apóstol. Ahora, cuando la gente pregunta, ¿hay apóstoles hoy en día? La respuesta inmediata sería otra pregunta. ¿Apóstoles de quién? ¿Apóstoles de quién? ¿Por qué decimos esto? Porque en el Nuevo Testamento encontramos no solo que se les llama apóstoles a los 12 apóstoles escogidos por Dios, que vamos a decirle con A mayúscula. El Nuevo Testamento también en ocasiones suele llamar apóstoles a enviados de las iglesias, a quien vamos a poder llamar apóstoles con A minúscula. Los apóstoles de Cristo eran representantes legales directos de Cristo y los apóstoles de las iglesias eran representantes legales de las iglesias, como por ejemplo los apóstoles que se mencionan en Filipenses capítulo 2, versículo 25. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero. Esa palabra en el original es apóstol. Y dice, y servidor para mis necesidades. Entonces, Epafrodito era un apóstol, pero no un apóstol de Cristo, sino un apóstol enviado
por una iglesia, un apóstol con A minúscula. Y en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 23, dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros. Esa palabra es apóstoles de las iglesias y la gloria de Cristo. Por ejemplo, cuando un misionero es enviado a plantar una iglesia, supongamos que de acá sale un misionero, de IBM Cama, sale un misionero, ese hombre que sale a plantar, ¿qué sería? Un apóstol de IBM Cava. Por supuesto, hoy no se le llama apóstol, porque sonaría raro, pero no estaría mal también decirle que es un apóstol, porque es lo que significa. Pero hoy mismo, hoy ya se le llama misionero o plantador. Entonces, en ese sentido, respondiendo a la pregunta, si hoy hay apóstoles, podríamos decir que sí de las iglesias, pero responder que no de Cristo. Ahora bien, ¿por qué decimos que hoy no puede haber apóstoles oficiales, representantes legales de Cristo? Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles eran los requisitos para ser un apóstol de Cristo? Hay al menos 3 requisitos que son indispensables y que eran características únicas y limitadas a solamente un grupo específico. Es clave para distinguirlos entre el resto de los apóstoles con A minúscula. La primera característica era ser testigo ocular de Cristo resucitado. La primera de estas características era indispensable, no esta, sino las 3. Cristo resucitado. Tenían que haber visto con sus ojos físicos externos, a Cristo y a este resucitado. Pedro mencionó este requisito para poder ser un apóstol en Hechos capítulo 1, versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Esto lo hablaba cuando estaban buscando el suplente de Judas. ¿Y cuál era el requisito? Tenía que ser testigo de haberlo visto a Cristo resucitado. Pedro en la casa de Cornelio dice lo siguiente, Hechos capítulo 10, versículos 39 al 40. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Pablo era el último apóstol que vio a Cristo y con él terminaron los apóstoles. 1 Corintios 15, 8. Y al último de todos, dice Pablo, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Y fíjense que cuando Pablo defiende su apostolado de algunos que estaban en contra de él en la iglesia de Corinto, él afirma haber visto a Cristo y cuando él dice que lo vio a Cristo, él no caminó con Cristo durante su ministerio. Él cuando lo vio resucitado, a Cristo resucitado. Y él dice, no soy libre, 1 Corintios 9:1, no soy libre, no soy un apóstol, no he visto a Jesús, nuestro Señor. Él había visto con sus ojos físicos al Señor. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ni las visiones ni los sueños califican para ser un apóstol de Cristo. Nada de eso. La Biblia enfatiza
claramente que debían ver con sus ojos físicos al Cristo resucitado. Otro de los requisitos indispensables para ser un apóstol de Cristo era que debía ser designado directamente por el mismo Señor Jesucristo, directamente por Él. Ni la iglesia ni ningún otro apóstol se atrevía a designar un apóstol de Cristo. Solo Él podía darle a alguien su poder legal para que lo represente. Solamente Cristo. De esta manera, un apóstol de Cristo solo podía ser enviado ¿por quién? Solo por Cristo, solo por Cristo. Así que veamos algunos pasajes. Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 15. Después Jesús subió al monte, los llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Lucas 6:13, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Lucas, ni bien comienza a escribir el libro de los Hechos, le dice a su amigo Teófilo acerca de los apóstoles lo siguiente: Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 2. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Y Gálatas capítulo 1, Pablo dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó entre los muertos. Y Hechos 10:41 dice: pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. La necesidad, iglesia, de que Cristo también sea escogido, que haya escogido a sus propios apóstoles, es una característica fundamental. Fíjense, cuando estaban buscando a Judas, estaban buscando al suplente, al que iba a reemplazar a Judas, ninguno de los apóstoles se animó, tuvo el tupé de decir a dos que estaban ahí con ellos, que reunían los requisitos como apóstol. Ellos no decidieron entre ellos. ¿Qué hicieron? Una manera muy peculiar, pero ellos dejaron que el mismo Cristo decida de entre los dos discípulos quién iba a ser el escogido, quién iba a ser el apóstol. Hechos capítulo 1, 24 al 25 dice: después de orar, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado. Solo Cristo tenía el poder legal y la autoridad de designar a quienes iban a ser sus apóstoles. Y número 3, los apóstoles eran confirmados mediante señales, milagros y prodigios. Mateo capítulo 10, versículo 1. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y dolencia. Segunda de Corintios 12, 12. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Hechos 2:43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por medio de los apóstoles. Era bien sabido entonces que como representantes directos de Cristo, estos hombres tenían la autoridad y estaban capacitados para hacer señales.
En conclusión, únicamente alguien con cada una de estas características, no con una, no con dos, las tres características debía reunir un apóstol de Jesucristo. Primero, haber visto físicamente al Señor Jesucristo. Número dos, debe haber sido designado directamente por Cristo. Y número tres, debe haber realizado señales, prodigios y milagros. El problema que hay con muchos de los que se autoproclaman hoy como apóstoles es que no pueden reunir estas tres características indispensables. Y si alguien no puede presentar pruebas de estas señales, entonces no tiene derecho a afirmar que es un apóstol de Cristo, pero tampoco tiene derecho ni puede pretender a que uno le crea que es un apóstol de Cristo. Con todo esto debemos llegar directamente ahora a la pregunta del millón. ¿Hay apóstoles de Cristo hoy en día? La respuesta es no, es de ninguna manera. Y el apóstol afirma explícitamente que él fue el último, y para dar el golpe de gracia, Juan, al final de la historia, en el libro de Apocalipsis, dice lo siguiente. Apocalipsis 21:14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles hay el día de hoy? Creo que no podríamos contarlos. La verdad es que hay 12 apóstoles de Cristo, 12 apóstoles de Cristo. Y ahora pasamos a los profetas. ¿Quiénes eran y qué es lo que hacían? Los profetas, según Efesios 2:20, ellos juntamente también con los apóstoles eran los que habían puesto el fundamento de la iglesia, y estos hombres fueron usados por él, estos hombres dones fueron usados para revelar su voluntad. Y que cuando se terminara el canon, tanto la función de apóstol y profeta culminaría. Ahora bien, Pablo en este pasaje de Efesios 4:11 no se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque Pablo está hablando justamente del fundamento donde la piedra angular es Cristo. Y más tarde aclara en el capítulo siguiente, en Efesios capítulo 3, versículo 5, que los profetas del Antiguo Testamento, si bien anunciaban el porvenir, no lo hacían, sus profecías no eran claras para dar a conocer a los hombres lo que sí daban a conocer los profetas del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 3, versículo 5. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La Biblia enseña que un profeta era un portavoz de Dios. Él podía decir sin ningún problema, así dice el Señor. Nunca un profeta hablaba por cuenta propia. Siempre hablaba por cuenta de Dios. Sus profecías eran canónicas. Y eso afirma Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Nunca hablaban por su propia cuenta. En algunas ocasiones hacían revelaciones, como en el caso de Hechos capítulo 11, de Agabo, que era un profeta, Hechos 11, 27 al 28. Pero aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, perdón, no es Agabo este versículo,
Hechos 11, 27 al 28. Pero aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado, sí era Agabo, daba a entender que el Espíritu Santo, que ciertamente habría una gran hambruna en toda la tierra. Este profeta Agabo, que está en el Nuevo Testamento, estaba anunciando algo que estaba por venir. Y las profecías dadas por los profetas, que eran reconocidos por los mismos apóstoles, tenían la autoridad canónica y tenían sus profecías, tenían autoridad, eran mandatarias. ¿Qué hicieron estos hombres al escuchar la profecía de Agabo? Bueno, sigue diciendo el versículo 29 al 30. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron en enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. O sea, hicieron caso a la profecía de Agabo. A veces no solo a veces hacían una exposición simplemente de la palabra de Dios, de lo que estaba ya revelado por algunos apóstoles. Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 2. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Y qué hacían estos hombres? Mientras ministraban al Señor. ¿Qué hacían estos profetas? Ministraban al Señor Jesucristo. Es decir, enseñaban la voluntad de Dios. No solo a veces decían profecías de lo que estaba por venir, sino que a veces ministraban la palabra de Dios. Enseñaban, proclamaban la palabra de Dios. Y como tenían que ser esas enseñanzas que ellos daban, ¿qué tenía que ocurrir con esas enseñanzas? Tenían que estar en sintonía con la enseñanza de los apóstoles. Por lo tanto, tenían que ser juzgadas. 1 Corintios 14, del 37 al 38. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Es decir, un profeta, cuando hablaba, cuando daba una profecía, tenía que estar en sintonía con la enseñanza de los apóstoles. Entonces, un verdadero profeta debía tener 3 marcas infalibles. Número 1, a veces daba profecías reveladas por el Espíritu Santo que se debían llevar a cabo, que se debían cumplir. Número 2, en otras oportunidades los profetas, ¿qué hacían? Proclamaban, enseñaban la palabra de Dios que estaba en sintonía con la enseñanza de los apóstoles. Y número 3, sus profecías tenían que ser cumplidas y tenían la autoridad y el carácter mandatario. A la luz de esta realidad, podríamos responder a la pregunta si existen hoy en día profetas con las mismas cualidades que estos hombres del Nuevo Testamento poseían y pusieron el fundamento de la iglesia. Bueno, si hoy hubiese profetas con las mismas cualidades, entonces deberíamos afirmar que aún el canon de la Escritura no se cerró, porque todas sus profecías deberían ir siendo incorporadas a la palabra de Dios. Y eso no es lo que ocurre. El canon se cerró. Ya la boca de Dios se cerró. No hay ninguna revelación. Todo está escrito en la palabra de Dios. Neil Buckbock, en su libro En busca de la realidad carismática, cuenta que sufrió la agonía de un verdadero corazón cristiano y debe sentir ese corazón ante falsas afirmaciones y revelaciones proféticas. El momento de la verdad llegó cuando escuché una profecía en una iglesia carismática que estaba visitando. Y de pronto el predicador miró a alguien de la congregación y dijo:
así dice el Señor. Estaba sentado en la iglesia tratando de alabar a Dios. Mi corazón parecía que había dejado de latir, mientras temía lo que iba a escuchar. El predicador hizo una pausa y de pronto un silencio. Ese silencio indicaba que una profecía estaba a punto de ser pronunciada. Y de pronto se rompió el silencio con una audaz e impotente: hoy mismo serás salvo si pactas. Estas palabras provocaron en mí una reacción inmediata, la convicción, como el agua cuando inunda una represa, comenzó a llenar mi alma. Oíd, pueblo mío, hasta que finalmente la represa estalló. Este no es mi Dios. Clamé dentro de mi corazón. Este no es mi Señor. Ahora, iglesia, si ya no existen ni los apóstoles, ni tampoco los profetas, y si Pablo sabía que no todos los creyentes podían profetizar, entonces, ¿por qué Pablo insta a los corintios a que profeticen? Bueno, porque el significado de profetizar es proclamar, exponer, hablar en público la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que edifica a la iglesia. Es la palabra de Dios que edifica a la iglesia. Y los corintios buscaban dones sobresalientes, dones que justamente no edificaban al cuerpo de Cristo, sino que se edificaban a sí mismos. Entonces, en más de 3 ocasiones, Pablo les insta a que busquen profetizar, porque eso es lo que edifica, exhorta y consuela a la iglesia. Por ese motivo, Pablo les dice, 1 Corintios 14, 23 al 25, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y escuchen, iglesia, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes, dice Pablo. Por eso Pablo les instaba a estos hombres, a esta iglesia inmadura, a que busquen profetizar. Por ese motivo Pablo lo hacía. Ahora, iglesia, Cristo nuestro Salvador, encarna perfectamente ambos oficios. Por un lado, el de apóstol, él es el enviado del Padre que trae el mensaje de salvación. Las buenas noticias, las mejores noticias, amigo que estás acá, que vas a escuchar en toda tu vida. Y es que vos, siendo pecador, tenés la entrada cerrada al cielo. Pero Dios envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Cristo también es el profeta, ese profeta perfecto que vino a revelarnos la voluntad del Padre, que Dios ahora manda a todos los hombres de todas partes a arrepentirse. Hoy es el día, mi amigo que estás acá, a poner tu fe en Cristo, a arrepentirte y a creer en Él, en Cristo. Y finalizamos, hermanos, con una exhortación para nosotros hoy. El autor de Hebreos dice, Hebreos capítulo 2, versículo 1, por tanto, no debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído,
no sea que nos desviemos. Así como muchos se han dejado seducir por esta voz de este hombre, de este movimiento apostólico y profético, prometiendo liderazgo, autoridad, poder, títulos que no existen y arrastrando a muchos al error, Y yo estoy seguro, hermanos, o casi seguro, que si sos miembro de Iglesia Bautista Misionera de Cava, no vas a escuchar la voz de alguien que se llame apóstol. Yo estoy casi seguro que vos no vas a escucharlo. Y tampoco creo que estoy casi seguro que tampoco vas a escuchar a un falso profeta. Pero quizás sean otras voces las que estás escuchando. Quizás sean otras voces las que te estén seduciendo y te estén apartando del fundamento que ya está puesto, que es esa piedra angular, esa preciosa piedra, roca, que es Cristo. ¿Qué es lo que te está alejando? ¿Qué voces estás escuchando? El afán de tener más, el amor al dinero, la ansiedad acerca de tu futuro, tu celular, las redes. ¿Qué cosas de este mundo te están seduciendo? ¿A qué le estás prestando atención y te alejan de esa roca? Volvé hoy, ahora. No esperes a ser seducido nuevamente. Volvé hoy, volvé ahora. Mantenete firme en la palabra de Dios. Echa mano a las disciplinas espirituales. Aferrate a los medios de gracia que Dios te dio para que no te alejes de Él. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el apóstol perfecto, el profeta perfecto, que fue enviado y que nos reveló el mejor mensaje de salvación, Señor. Por favor, que tu palabra obre en medio de nosotros para edificar, para consolar, pero también para salvar, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el glorioso evangelio, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.